Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que hayan estudiado mucho en esta cuarentena que estamos pasando y que en el día de hoy ya estamos iniciando este proceso de manera virtual en la cual estamos aprendiendo nuevos contenidos a distancia. Le invito a que se queden en mi canal, toquen la campanita y denle like porque desde ahora vamos a comenzar a conocer el nuevos contenidos que la teacher Celia en la clase de español va a transmitir. En el día de hoy vamos a conocer cuáles son las partes o la forma en la cual nosotros vamos a recibir las informaciones o instrucciones para poder cuidarlo. Y para eso necesitamos conocer cuáles son los textos instructivos y la parte y la estructura y los pasos que debemos de seguir, así como las características de este tipo de texto para poder dar información y también a la vez saber cómo protegernos ante esta enfermedad o este virus de que ahora nos está afectando a todos y nos tiene separado sin tener un contacto uno a otro. Y es la razón por la cual desde este momento estamos trabajando de forma virtual. Ahora, ¿qué entienden que es un texto instructivo? Un texto instructivo es un tipo de herramienta que describe de manera ordenada y clara los pasos a seguir para realizar una determinada acción o una tarea. Es decir, que estos tipos de textos son una guía que sirven para una persona logre cumplir correctamente un objetivo determinado. Es decir, a partir de las ideas claras, ordenadas, que el redactor o emisor le transmite al lector para que éste aprenda a realizar una determinada tarea de una forma fácil y sencilla. Es decir, vamos a conocer las diferentes formas o diferentes tipos de textos instructivos en la cual nosotros vamos a aprender a cómo usarlo y cómo manejarlo ante situaciones difíciles. Un ejemplo de tipo de texto instructivo es la forma de cómo usar la mascarilla, la forma correcta en que la debemos utilizar. No debemos utilizarla debajo de la barbilla, sino tapando la nariz, la boca, colgada de la oreja. Si no la vamos a utilizar, que muchas veces vemos las personas que la colocan debajo de la nariz o debajo de la garganta, o en otra situación, es que ustedes ven que no es la forma correcta de quitársela, porque se puede contagiar a la persona si no se quita adecuadamente la mascarilla. Tiene que agarrar las dos partes detrás de la oreja y quitar la mascarilla con ambas manos para que así no contagien. De igual forma, también vamos a ver cómo armar un equipo electrónico. Ese también otra forma, otro ejemplo de un texto instructivo, de cómo nosotros aprender a cómo armar un equipo electrónico. También está cómo realizar una evaluación, cómo elaborar un mapa y cómo usar una receta médica, que son los diferentes tipos de textos instructivos, lo cual nosotros debemos conocer, ya que existen diferentes tipos instructivos, como son recetas de cocina, como son manuales, como son gráficos, que solamente utilizan lo que son las imágenes, eh, los manuales, y así sucesivamente. Existen diferentes tipos de textos instructivos, lo cual nos va a ayudar a nosotros a conocer, aprender a realizar una determinada acción. Dentro de este tipo de texto, como los demás diferentes tipos de texto que hemos estudiado hasta ahora, también los textos instructivos cumplen con una función, que es ofrecer al lector la información y las instrucciones necesarias para que se realice un determinado trabajo. De igual forma, también se encuentra lo que es la estructura. Todo el texto instructivo tiene dos formas para su elaboración. Si yo voy a crear un texto instructivo, ya sea para una receta, entonces voy a indicar sus pasos, su estructura, que va a partir de un título, va a partir de unos materiales y de unos procedimientos.
y eso lo voy a hacer a partir de una receta. Pero cuando yo voy a crear un texto instructivo de lo que es un manual de instrucción, ya sea para armar un juguete, para hacer un determinado juego o crear diferentes actividades o armar un mueble, entonces este tipo de texto se va a convertir en un manual en la cual la estructura, a pesar de que tenga grandes similitudes, se va a alejar un poco porque en este tipo de texto de manuales instructivos va a cumplir con la siguiente estructura. Por ejemplo, va a tener un objetivo. El objetivo es la parte, en este está presente el propósito del texto, lo que realmente persigue el hablante o escritor para que el oyente o lector logre entender lo que se le está explicando. Y también este tipo de texto cumple que de texto instructivo debe ser muy breve y resumido en un título, además de que puede comportarse como un tipo de texto expositivo y explicativo. Cuando hablamos de texto expositivo es porque está ofreciendo una información objetiva de manera clara y precisa, bien organizada, que expresa una información para que el receptor capte el mensaje claramente lo que se le está pidiendo sin que haga un subjetivismo en lo que está expresando. Y es explicativo porque va explicando los pasos detalladamente de forma ordenadas y cronológicamente. También existe lo que es la parte del título, que este debe ser corto, llamativo, atrayente al lector. Si no tenemos un título atrayente y que tiene que ser un título bien resumido, entonces el lector no se va a motivar a leer lo que se le está enseñando, ya sea un título de una obra, de una novela. Así también el tipo de título en los textos instructivos muchas veces sale omitido, por lo que es una forma sencilla de decir instrucciones. Entonces, dentro de esto cabe resaltar que los títulos deben ser claro, preciso, corto, llamativo al lector. Y otra forma que deben de tener este tipo de títulos de los textos instructivos es que tienen que ser descriptivos, evocativo, de manera que el lector se haga una idea aproximada de la actividad en cuestión. Además de que deben servir como ayuda al lector a la hora de buscar la información, puesto que facilita el encuentro del autor con el lector. Es decir, que el título, desde que una persona lee el título, de una vez va a entender qué es lo que se le quiere expresar dentro de esa información, ya sea del texto o de un texto instructivo. Otra forma que tenemos en los textos de las partes que vamos a conocer es la introducción, que es la parte más creativa del texto instructivo. En esta parte, el redactor puede expresar su opinión personal comentando qué tiene de especial, por qué lo ha elegido y a quién lo recomienda y por qué. Este tipo de texto también se dan lo que son las recetas para personas que quieren bajar de peso. Se le da este tipo de motivación para que ella se interese leer el texto y además adquiera comprar o elaborar la receta para poder bajar de peso. Igual forma, cuando se nos está dando lo que son las orientaciones de cómo cuidarnos para no contagiarnos con lo que es el virus del coronavirus o SARS-CoV-2, mejor conocido como la familia de virus que surge en China. Y esta clase que estamos viviendo virtual es gracias a este virus y por eso tenemos que estar bien orientados para poder prevenir esta situación. Por otro lado, están lo que son las intrusiones, que es la parte donde se encuentran los mandatos, las direcciones, la enseñanza que el instructor le adquiere y que quiere dejar al usuario acerca de la realización de un oficio o trabajo para que éste la realice. Estas deben seguir un orden lógico y cronológico. Además, estas instrucciones deben estar bien organizadas, donde el redactor o emisor la organiza paso a paso utilizando diferentes viñetas, ya sea a través de números, guiones
o algún asterisco que utilice para resaltar los pasos y enumerarlo y darle ese orden lógico o cronológico al texto. Pero esta orden debe ser sencilla, clara, no donde un párrafo sea largo, sino que sean en oraciones cortas, donde el receptor se motive. No todo el mundo le gusta leer y le gusta la forma rápida y fácil de acceder a la información. Y es importante eso, que cuando estamos dando las instrucciones, esta deben ser clara, precisa, objetiva, de que motive de una vez al lector a hacer la actividad que se le está proponiendo. Están los que son los procedimientos, que son las partes más importantes a desarrollar en un texto instructivo. Por eso hay que ser ordenado, preciso y descriptivo, lo cual tiene una idea para utilizar o para cada paso representar lo especial atención a las medidas, al tiempo, a la temperatura, a la secuencia de los componentes o los ingredientes si es una receta. Es decir, que cuando estamos utilizando este tipo de procedimiento es igual a las instrucciones. Los procedimientos son los pasos que damos para seguir para que el receptor lo capte y pueda hacer las instrucciones que se le están dando el mandato para que éste cumpla sus objetivos. Si no sigue los procedimientos, es difícil muchas veces cuando un médico nos dice que tomemos 2 pastillas cada 8 horas y nos tomamos entonces 8 pastillas en vez de 2 pastillas cada 8 horas. Entonces estamos haciendo lo incorrecto. Otra forma es que cuando se nos dice vamos a preparar, quien dice el arroz, primero se pone a hervir el agua para echar el arroz. Entonces, si echamos el arroz primero que el agua, entonces estamos dando una instrucción incorrecta. Y el proceso no va a salir como se nos está planteando. Debemos de seguir los pasos de manera ordenada y lógicamente para que esto puedan dar y llegar a su fin a partir de las instrucciones propuestas. Y es por eso que los pasos y los procedimientos deben darse al pie de la letra. También existen en los textos instructivos las ilustraciones. Las ilustraciones van acompañadas de las imágenes y los paratextos. Estos paratextos van a aparecer con una letra en color más resaltada que otra, más grande que otra en el título, en la imagen, que ese más bien es la portada de lo que es el texto instructivo. Ahí va a estar la imagen, va a estar el color, tipo de letra que se va a utilizar y que esto tiene que ser llamativo al lector para que éste se motive de una vez y se interese a adquirir el producto si estamos vendiendo un producto o si estamos promoviendo una actividad en la cual queremos llamar la atención del receptor para que éste adquiera el producto y más los usuarios, que hay tanta información en internet que si no buscamos la manera de atraer su atención, entonces van a decidir de ir a otro nicho a buscar informaciones y se van a apartar de la información que nosotros le estamos ofreciendo. Es importante eso, la ilustración, tenerla en cuenta, los colores. Si tenemos un fondo oscuro, entonces debemos utilizar letras claras. Y eso va a depender de la forma y el fondo. Hay que cuidar muy bien eso. También tenemos lo que son las características de los textos instructivos y debemos de tener en cuenta que los textos instructivos, al igual que otro tipo de textos, también cumplen con unas características y una de sus primeras características es que tienen que tener un propósito o un objetivo. Si yo no tengo un propósito, ¿para qué voy a elaborar un texto instructivo? Debo de saber a quién me dirijo, a qué tipo de público es que yo quiero enganchar, a quién es que yo quiero llamar la atención. Entonces, el objetivo es lo que yo quiero lograr en sí. Y los textos instructivos siempre tienen que tener un objetivo al cual hacer cambiar de actitud al receptor. También sigue el orden cronológico, como lo vimos anteriormente en los pasos, que debe de seguir un orden cronológico y ordenado, y también debe de tener un lenguaje sencillo, como le dije. Deben tener frases cortas, oraciones cortas, que no sean muy alargadas, los párrafos no muy extensos.
y es por eso que se debe tener un lenguaje sencillo, científico, acorde al instructivo que estamos hablando. Y si estamos hablando del contagio de coronavirus o cómo elaborar una mascarilla con plástico de plástico de botella, entonces vamos a utilizar el lenguaje sencillo, a la vez de eso utilizar el lenguaje técnico que utilizan los textos instructivos. No todos los textos, todos los tipos de textos tienen un lenguaje específico para descifrar su mensaje y poder transmitir la información. Además debe ser explicativo, porque en los textos instructivos debemos de ir explicando paso a paso los procedimientos para que el receptor pueda entender y comprender la información que se le está transmitiendo. También presenta el listado de elementos necesarios o elementos suministrados. Cuando vamos a hacer ya la mascarilla plástica, aparecen lo que son los materiales. Y en los materiales le va a decir todo lo que usted tiene que tener a mano para elaborar su mascarilla plástica para poderse proteger de lo que es el contagio del coronavirus. Además, incluye gráficos o imágenes. Debemos de tener una imagen bien destacada, los gráficos que vamos a utilizar para así poder mostrar lo que yo quiero hacer. Y ustedes ven una imagen, se dibuja, podemos dibujarla. Si quiero hacer una mascarilla de plástico con la botella, todo lo que yo vaya a hacer, entonces ustedes cortan la botella, van diciendo, y esa es la imagen que van a presentar después que ustedes elaboraron su mascarilla, toman una foto, entonces, o la dibujan, entonces esa es la imagen, la ilustración que llevará su texto instructivo. También utiliza los llamados de alerta. El llamado de alerta significa cuando la advertencia, si se conecta a la corriente debe de cuidarse, si va a utilizar una navaja para cortar, debe tener cuidado que necesita y los diferentes cuidados y orientaciones que deben de tener la persona, y si tiene que estar con un adulto, si es pequeño, para que lo vaya guiando. Aquí le voy a enseñar entonces algunos pasos, parte que debe de cumplir, además de la estructura que le enseñé, y le estoy mostrando también lo que son una imagen de cómo vamos a aparecer. Entonces, las partes, pasos, entonces la portada. Como ven aquí en la imagen está la portada, que es la parte llamativa, creativa, que tiene el texto instructivo para ser mostrado y saber qué es lo que se va a hacer a partir de la imagen. También tenemos las introducciones o las indicaciones generales. Como dijimos antes, las introducciones donde se da una parte personal del redactor o del emisor que quiere transmitir el mensaje, donde da su punto de vista, donde orienta y también motiva al receptor para que adquiera diferentes productos o realice la actividad. Y esto va incluido aquí también el objetivo. Tenemos el cuerpo de instructivo. Recuerden que dentro del cuerpo están todas las informaciones, los procedimientos, los pasos a seguir y las instrucciones que debe de seguir el receptor para que éste cumpla su determinado objetivo al momento de elaborar el instructivo. Y también tenemos los materiales que vamos a utilizar. Pueden ver la imagen como todos los tipos de materiales. Al momento de ustedes hacer su texto instructivo, deben de tener a mano todo lo que ustedes van a utilizar, porque no pueden estar parándose para ir a buscar un material allí, otro no. Organícese y tenga todo a mano para poder entonces tener y elaborar su texto instructivo sin ninguna precariedad o algún momento que se le dé y que usted no pueda cumplir. Entonces, tenga todo a mano y así lo va a hacer. Y las normas y recomendaciones de uso y la advertencia. Las normas y recomendaciones de un producto, cuándo se debe usar y qué no se debe usar, y qué usted le recomienda a la persona al momento de utilizarlo. Y la advertencia, según vimos más atrás, las orientaciones que usted da también de que si conecta el enchufe de la nevera, usted está mojado o descalzo y hay un pozo de agua, usted puede entonces también electrocutarse y tener problemas. Entonces puede acarrear con su vida o puede hacer que su vida se vea afectada si no cumple con las advertencias y las normas
que se les recomiendan en un texto instructivo. Igual que si usted no usa mascarilla, vive conglomerados con personas, si sale de casa sin necesidad, otro caso, no lava sus manos como debe de lavarla, no mantiene la higiene necesaria en su casa, entonces usted va a estar contagiado de coronavirus. Y es muy importante entonces seguir la advertencia y las normas. Espero que este tipo de texto instructivo le haya servido toda la información aportada. Recuerden que los tipos de texto nada más sirven para orientarnos, guiarnos, para que nosotros realicemos un determinado trabajo a partir de las pautas que se nos asigna el emisor o el redactor del texto instructivo. No olvide suscribirse al canal, toque la campanita para que así reciba nuevas notificaciones cada vez que la teacher Celia en la clase de español suba nuevo contenido. Que Dios me lo cuide, me lo ampare y hasta la próxima.